La autoestima es básicamente cómo nos vemos y valoramos a nosotros mismos. Es la idea que tenemos sobre lo que valemos como personas, formada por cómo nos sentimos, pensamos y nuestras experiencias personales. Se trata de nuestra percepción subjetiva de nuestro propio valor. La autoestima no tiene nada que ver con lo que tienes, sabes o eres. Siempre depende de cómo te aceptas a ti mismo. No es algo que tengamos desde que nacemos, sino que se forma, se desarrolla y se modifica a lo largo de nuestras experiencias de vida. Desde que somos niños empezamos a construir la idea de quiénes somos y si nos gustamos o no, si nos sentimos aceptados o no. Esto se forma a medida que vivimos nuevas experiencias y creamos expectativas sobre nuestras habilidades. En la infancia, estas experiencias y cómo nos tratan nuestros padres, maestros y amigos influyen mucho en cómo nos vemos a nosotros mismos. En esta fase es cuando estamos creando unas bases duraderas en el tiempo, aunque se pueden modificar. Nuestro entorno y las vivencias que acumulamos tienen un impacto significativo en cómo percibimos y valoramos nuestra propia valía. En consecuencia, las personas pueden terminar con una autoestima alta y saludable si han tenido experiencias positivas y si han sido apoyadas en su crecimiento. Por otro lado, si las experiencias han sido más negativas o carecieron de apoyo, la autoestima puede resultar más baja. Es un proceso en constante evolución que se ve moldeado por nuestras interacciones y vivencias. Cuando una persona tiene la autoestima baja, no se quiere, no se acepta y no valora sus cualidades, que muchas veces no será capaz ni de verlas. Probablemente deje de acudir a encuentros sociales, deje de probar cosas nuevas y de enfrentarse a retos por miedo a no conseguirlos, ya que seguramente crea que no será capaz de lograrlo y le falte seguridad en su día a día. Prepárate para elevar tu autoestima a nuevas alturas. Exploraremos cómo liberarte de la energía negativa que te roba la vitalidad. Es hora de romper esas cadenas. A continuación, te daré 7 técnicas. Estos ejercicios, si los pones en marcha ya, te ayudarán a mantener la autoestima. Siempre es buen momento de empezar a aplicar estos ejercicios. 1. Busca y encuentra el origen de tu baja autoestima. Imagina que estás construyendo tu autoestima como si fuera una casa. Un buen arquitecto nunca comienza construyendo el techo primero, ¿verdad? De manera similar, para fortalecer tu autoestima es necesario descubrir de dónde vienen tus inseguridades. Un truco útil es preguntarte al menos 3 veces por qué respecto a tus miedos. Es como desentrañar las capas de un problema para llegar al corazón del asunto y entender mejor lo que te preocupa. 2. Hazlo, inténtalo aunque puedas fracasar. Imagina que estás frente a algo que te da miedo. Normalmente la gente tiende a evitarlo, a no enfrentarse a ello porque es la opción más fácil y rápida a corto plazo. Evitarlo elimina la ansiedad que esta situación provoca. Sin embargo, ahora sabemos que el mayor enemigo de una autoestima baja es simplemente no hacer nada. Se ha demostrado que la autoestima no depende del resultado de tus acciones, sino de la acción en sí misma. Entonces, tu autoestima aumenta cuando te enfrentas a las situaciones y disminuye cuando las evitas. Así de claro y simple. 3. Sustituye tus objetivos por valores. Imagina que tienes metas muy específicas y no logras alcanzarlas, lo cual puede ser frustrante y hacer que te sientas poco valioso, pero hay una alternativa. En lugar de centrarte solo en esos objetivos concretos, puedes enfocarte en tus valores, en cómo cambiar el rumbo de tu vida. Por ejemplo, supongamos que estás preparando una oposición, dedicando mucho tiempo al estudio y sacrificando planes de ocio. En este caso, en lugar de solo enfocarte en aprobar esa oposición, tus valores serían el esfuerzo, la perseverancia, la superación personal, la capacidad de sacrificio, la fuerza de voluntad y la responsabilidad, entre otros. Estos valores te guían en la dirección correcta sin depender únicamente de alcanzar objetivos específicos. 4. Sepárate de tus miedos. Cuando sientas miedo, no lo evites ni lo ignores. En lugar de eso, déjalo pasar. Es fundamental entender que nuestros pensamientos no definen quiénes somos y que pensar algo no garantiza que sucederá. Por ejemplo, ¿pensar que ganarás la lotería significa que ganarás realmente? No, somos simplemente observadores de nuestros pensamientos. Nuestra mente tiende a llenarnos de pensamientos negativos y la clave está en dejar de identificarnos con ellos para que pierdan su poder. ¿Cómo puedes hacerlo cuando el miedo aparezca? No bloquees el pensamiento que genera el miedo.
Permítele espacio y siéntelo. Familiarízate con tu miedo. Dale un nombre y visualiza cómo sería físicamente. Incluso puedes dibujarlo. Utiliza la técnica del mindfulness para dejar que fluya y se vaya. Imagina un manantial de agua que arrastra hojas y visualiza tu miedo sobre una hoja, viendo cómo el río lo arrastra y desaparece lentamente. Al principio puede requerir práctica, pero con el tiempo lo lograrás. 5. Aumenta tu confianza con las posturas de poder. ¿Sabías que tu lenguaje corporal tiene un impacto significativo en tu estado de ánimo? En situaciones de bajón emocional es común encogerse, lo cual refleja y agrava tu estado de ánimo deprimido. Para mejorar esto, prueba a adoptar una postura erguida y expansiva cuando te sientas triste o desanimado. Estas poses, conocidas como posturas de poder, la cabeza alta, hombros hacia atrás y manos en la cadera, han demostrado aumentar la confianza y mejorar tu sensación de bienestar en tan solo 2 minutos. Estas posturas tienen el poder de elevar los niveles de testosterona en un 20% y reducir el cortisol, que es la hormona del estrés y la ansiedad, en un 25%. En resumen, adoptando estas posturas puedes elevar tu autoestima y mejorar significativamente tu bienestar. 6. Rompe con la monotonía. Descubre cómo probar cosas nuevas pueden ser un impulso instantáneo para tu autoestima. Además, aprenderás por qué reducir el tiempo frente a la televisión y escuchar música pueden ser prácticas poderosas. Recuerda, pequeños cambios en tu rutina diaria pueden tener un impacto significativo en tu bienestar emocional. 7. El mundo no gira en torno a ti. Descubre el poder de pensar en los demás. Cuando te sientas decaído, deja de pensar continuamente en ti y en tu malestar e intenta llevar tu atención hacia afuera. Céntrate únicamente en tus preocupaciones. No te beneficia en absoluto, de hecho, puede empeorar la situación. Si este vídeo resonó contigo, asegúrate de dejar un me gusta y suscríbete. Recuerda que cada día es una oportunidad para transformar tu realidad y elevar tu autoestima. Hasta el próximo vídeo.